Queridos hermanos, continuamos hoy llevando la palabra con el video 242. Pero antes, querido pueblo maravilloso de Dios, el Mesías viene ya. Qué lindo poder recibir a nuestro Salvador. Qué júbilo entre los justos poder cantar al Rey de Gloria. Qué gozo poder contemplar su rostro. Grande es el día de su venida para los que le amamos y esperamos con ansia su llegada. Sin temor, sino seguro de que Él cuidará de sus hijos. Qué alegría, hermanos, tan inmensa saber que podemos amarnos unos a los otros, sin resentimientos, odios, envidias, venganza, guerras, poder. Qué maravilloso, hermanos, poder amar, ayudar, cantarle alabanzas al Cordero de Dios, Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque ya pronto veremos tu rostro. Te pedimos, Señor, misericordia por todos aquellos que no creen, no ven y no buscan de tus palabras y tu resplandeciente luz. Cúbrelos, Señor, y sálvalos y cambia su corazón, su mente y su alma, para que sola vivan para adorarte. Amén. Gloria a Dios. Dale, Señor, un espíritu de la fe y vístelo con tu armadura para que sean más los victoriosos por amor a tu nombre que los derrotados. Amén, Señor. Aleluya. De los que están siempre, Señor, extiéndele su mano. Es conocido por muchos de los que perseveran y leen las Escrituras, como también que esa misma fe, Señor, sea dispersada para todos los que buscan de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, continuamos con el video número 242. Romanos 15, 23. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los pobres, a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y que el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con la obra y con potencia de señales y prodigio, que desde Jerusalén y por los alrededores está hasta lírico todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito.
Aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así pues, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando haya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros con la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Saludos personales. 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron ante de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaqui, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Présida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Para vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribía la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la iglesia del hermano Cuarto. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Momentos de análisis. 1:18. Primeramente doy gracias a Dios. Pablo, maduro en todos los asuntos de formación espiritual, comienza tal como la vida en sí comienza, con gratitud por las vidas puestas a su cuidado, la vida en sí misma, simple, despojada, sin adornos. Es puro don. La acción de gracias espontánea, agradecida, establece las condiciones educadas para todo crecimiento y desarrollo en Cristo. 1:12. Para ser mutuamente confortados. No hay maestros en la vida espiritual si están aquellos que nos enseñan, gente madura y sabia, pero fundamentalmente somos todos principiantes que reciben y dan de rodillas delante de Dios y tienen las manos abiertas unos ante otros. En esta tarea nadie es Señor sobre otros. 1:17. La justicia de Dios. ¿Quién es Dios y qué hace? Resumido en estos términos, es el fundamento para quienes somos nosotros y qué hacemos. La vida cristiana deriva enteramente de la justicia de Dios. Su volumen, encarnada en Cristo, es hacernos justos delante de Él. Todo lo que Dios obra es para hacernos justos a nosotros y a nuestro mundo. El término abarca tanto al Señor como nuestra relación con Él. El significado se enriquece cada vez que Pablo lo utiliza. 3:5, 21, 22, 25, 26, 10:3, 3 veces. Se revela por la fe y para la fe. La fe no es creer en algo sin tener prueba, sino confiar en alguien en una forma participativa. No es simplemente pensar con nuestra mente, es afirmarlo con nuestra vida, es de qué manera logramos estar en la justicia de Dios. 1:18-32. Toma impiedad e injusticia. Cuando hacemos mal, no estamos solamente siendo humanos. Los muchos sinónimos para pecado que se acumulan aquí son la evidencia no de nuestra humanidad, sino de nuestra pérdida de ella. La vida espiritual es una recuperación radical de nuestro verdadero ser creado por Dios, de nuestra alma. 2:1. Tú que juzgas a otro. Mirar alrededor y chasquear la lengua son desaprobación ante lo que hacen mal otras personas. Es una manera tradicional de desviar la atención para que no se descubran nuestros propios errores. Clasificar todos los errores, ya sea de nuestra familia, vecindario o el mundo, no es vida espiritual y Dios no tolera eso. 2:9. El judío primeramente y también el griego. Los judíos son parte de la ley. Revela a Moisés. Los griegos, no Pablo. No. Pablo sabe que nos gusta ubicar a las personas según categorías, lo que nos da un vocabulario para tratarnos impersonalmente y un margen hasta donde les permitimos llegar. Y pone punto final a todo esto desde el comienzo. Dios nos trata según categorías. Este hábito de hacer distinciones y asumir superioridades es mortal para la formación espiritual. Él es inflexible para dejarlo expuesto y arrancarlo de raíz. 2:16. Secreto. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2:21. Tú pues, que enseñas a otro. Enseñar es mucho más fácil que aprender. También es más peligroso. En el acto de enseñar, especialmente cuando sabemos que lo que decimos es correcto, inevitablemente sentimos que encarnamos lo que enseñamos. La admiración y el aprecio de otros refuerza este sentimiento. Mientras tanto, una enorme grieta se abre en forma gradual
entre lo que decimos y la manera en que vivimos. Sucede con mucha frecuencia en la vida, pero en ninguna parte tiene consecuencia más terrible que entre aquellos que enseñan sobre Dios y sus caminos entre nosotros. Nuestra respuesta, 2:21, estudio. Cuando éramos niños, la mayoría de nosotros esperaba ir a la escuela para estudiar y aprender. Pero a medida que crecimos con frecuencia nos cansamos y perdimos el interés. ¿Qué podemos hacer para estar continuamente con energía e interés para estudiar y aprender sobre la vida con Dios? Vea también el índice de disciplinas espirituales, 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío y los judíos y gentiles? Los de dentro y fuera de la ley mosaica están en el mismo barco en la referente al pecado y el juicio. Pero los judíos que están dentro han sido honrados con la responsabilidad de preservar y enseñar las Sagradas Escrituras, una responsabilidad privilegiada, pero de ninguna manera los hace mejores. Versículo 9. 3:19. Silencio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:23. Por cuanto todos pecaron. La inflexible insistencia de que todos hemos pecado no es un manto de condenación que nos dice lo malo que somos. Simplemente deja claro que no es verdadera cualquier presunción de que solo podemos formar nuestra propia espiritualidad. No podemos ni siquiera un poco. Una vez que entendemos esto, quedaremos libres de iniciarnos en algo falso. 3:24-25. Redención, propiciación. Toda la energía y acción de la vida cristiana viene de parte de Jesús. Dios en Cristo nos pone como justo ante Él. Redención y propiciación son palabras que abren el paso a vastos misterios, palabras que no podemos esperar o aprender o comprender en su totalidad, pero podemos pasar el resto de nuestra vida tratando de comprenderlas y permitiendo que continuamente extienda nuestro espacio de vida. La realidad que está más allá de lo que podemos comprender, que está en el corazón del universo, es que Dios en Cristo sobre la cruz ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha vuelto justo delante de Él y nos ha hecho parte de su justicia. No podemos comprenderlo, pero sin duda podemos vivirlo. Una forma de vivir en la cual todo lo referente a nosotros está y es formado a la semejanza de Cristo. 3:25. Sacrificio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 4:1-25. Abraham. La historia de Abraham deja en evidencia que todo lo que tiene que ver con la salvación y la justicia son tareas de Dios. Si queremos estar involucrados con el Señor y sus caminos, tenemos que dejar que Él lo haga a su manera. Abraham no intervino y tampoco nosotros debemos hacerlo. Nada en la historia de Abraham sugiere que hizo algo para volverse justo. El hecho de que él se circuncidara no se considera que algo que tenga que ver con su vida como justo en la relación a Dios, como así tampoco el hecho de que sus antepasados observaran la ley. Los versos usados respecto a Abraham: creyó 5 veces, confió 1 vez y tuvo fe 11 veces, presentan actos que adquieren todo su contenido a partir de persona y acción de Dios. Estos 3 verbos indican una disposición confiada en Abraham para permitir al Señor que obre su voluntad sin ningún tipo de ayuda bien intencionada de su parte. Este puede ser el aspecto más duro de entender y practicar en la vida cristiana. Este no hacer, este dejar que sea Dios quien inicie con mandato y promesa, este confiar de una manera participativa, no simplemente al principio, sino continuamente toda nuestra vida. Con demasiada frecuencia, una vez que adquirimos un poco de experiencia y confianza, queremos encargarnos nosotros, y allí es donde comienzan las dificultades. 5:1-11. Nos gloriamos. Ahora Pablo se vuelve exuberante. Los argumentos
minuciosos abren paso a una alabanza espontánea. Esta vida justificada por la fe, esta vida en la cual pasamos el resto de nuestra existencia en la abundancia de la gracia de Dios en vez de nuestros propios magros recuerdos de pecado. Es una explosión de acción de gracia llena de energía. Pablo usa la palabra más rimbombante que debemos encontrar, gloriarse, para expresar la robusta calidad de esta vida. Lo hace en 3 oportunidades. Versículo 2, 3, 11, 5, 15, 21. Abundaron la gracia. A la exuberancia le sigue la extravagancia. La gracia abundó. Versículo 15, 20. El pecado y la muerte, introducidos por Adán, tan enormes y terribles como son, se transforman en un asunto diminuto comparado con el don gratuito de la vida que logra Jesucristo. Cuando el pecado enfrenta la gracia gana indiscutiblemente. No hay nada escaso en estrecho en esta vida de Cristo. Cuando más profundamente vivimos en este don gratuito, más grande e interesante se vuelve nuestro mundo. 6, 1, 7, 13. En nuestras maneras. ¿Por qué hacerse tanto problema por el pecado? Dios ha resuelto el tema del pecado. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por eso? ¿Acaso no leemos 5:20 que cuanto más pecado, más gracia? 11 variaciones de esas preguntas se anticipan. 6:1, 3, 15, 16, 7:1, 7, 13. Se anticipan, pero son inmediatamente aplastadas con la frase en ninguna manera. 6:2, 15, 7:7, 13. No hay espacio para moverse para algún pecado especial o racionalizado. 6:3. Bautizados. El bautismo define la vida cristiana. Señala una mente muerta, drástica, decisiva y una existencia dominada por el pecado. Y señala una conmovedora y gloriosa resurrección a una forma de vida vivificada por Cristo. Meditar sobre nuestro bautismo es una manera piadosa y tradicional de estar siempre conscientes de la realidad radical de un antes y un después en nuestra nueva identidad. 6:6-11. Muertos al pecado. El pecado es una acumulación de varios niveles de actitudes, acciones, hábitos, presuposiciones emocionales e ideas obstinadas que nos ponen en oposición con Dios. Algunas veces brotan en abierta rebelión, con más frecuencia operan silenciosa y sutilmente. Vivir la vida espiritual requiere de una vigilancia perpetua respecto a todo este equipaje de pecado. Ninguno de nosotros está exento jamás. Pablo dedica la mayor parte de los capítulos 6 y 7 para entrenarnos a tomar conciencia del pecado en el contexto del Evangelio de la resurrección de Cristo. Nuestra respuesta. 6:13. La vida con Dios. Este versículo muestra el cuadro de una persona que presenta sus miembros a Dios a fin de que puedan ser usados para traer bien al mundo. En la próxima oportunidad, hermano, en que esté a solas con Dios, dedique dedique sus extremidades y cuerpo al servicio de Dios. Puede que quiera parafrasear la petición de las 4 H, N del T, del inglés heart, cabeza, heart, corazón, hands, manos, heart, salud. Dedico mi cabeza a pesar con mayor claridad, mi corazón a un amor más grande, mis manos para un servicio más amplio y mi salud para una vida recta por mi familia, mi comunidad de adoración, mi Dios y su reino. Vea el índice de disciplinas espirituales. 6:22. Siervos de Dios. Un aspecto significativo de la formación espiritual cristiana tiene que ver con la adquisición de un vocabulario e imaginación adecuadas a la nueva realidad en la cual vivimos. Términos y conceptos que nos dan acceso a frases grandiosas, expansivas, que involucran todo el vivir como siervos de Dios, siervos
y la imaginación de un santo. 6:23. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 7:14-25. Mas yo soy carnal. No sirve de nada buscar un secreto que la vida espiritual que nos exima de problemas y conflictos, derrota y duda, desesperación e insuficiencia. Si alguna vez hubiera existido un secreto así, resultaría extraño que hubiera quedado escondido para Job, David, Jeremías, Elías, Pablo y aún para Jesús. Estamos en guerra, versículo 23. No hay un consenso claro entre los cristianos sobre este pasaje tan discutido, pero al menos esto queda claro. Existen crueles dificultades que forman parte de esta vida de resurrección y Pablo las enfrenta. No las suaviza ni las niega. 8:1. Ninguna condenación. La culpa es el más rudo de los instrumentos contundentes para la formación de la identidad cristiana y la conducta. Sus efectos, aún algunas veces en lo inmediato, son dramáticos. Tienen corta duración. No es parte del Evangelio reducirnos a una condición acobardada, temerosa, como la que tienen los animales atrapados. Cualquiera sea la sentencia que haya puesto sobre nosotros o la persona, nuestra conciencia o el mundo en general, Cristo la cambia. Ninguna condenación. ¡Qué veredicto! 8:2. La ley del espíritu de vida, la ley de pecado y la muerte, las palabras elegidas para vida y muerte, representan la fuerza de la lengua griega aquí. Vida, zoe, significa la vida eterna, increada, que se origina únicamente en Dios. Muerte, thanatos, no es simplemente la muerte física, sino la espiritual. En esencia, Pablo dice que mientras que estemos físicamente vivos, podemos experimentar la vida eterna o muerte espiritual. Amén. 8:11. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. La resurrección es lo más grandioso respecto a Jesús. También es lo más grandioso respecto a nosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba nos levanta a nosotros de una vida muerta. Pablo elabora todas las variaciones que puede para que logremos entender y profundizar aún más en nuestra imaginación que el mismo milagro de resurrección que trajo a la vida a Jesús nos trae a la vida a nosotros. La resurrección es el milagro que sucede de manera desapercibida y el que menos apreciamos en nuestra vida común. Pero por supuesto, esa es la forma en que sucedió. También con Jesús apenas fue percibido en su momento, e indudablemente por nadie que estuviera en autoridad o fuera de importancia. 8:11-13. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 8:22-23. Toda la creación gime a una. Esta es una metáfora osada. La misma creación embarazada, dolores de parto, contracciones, son las señales de un eminente glorioso nacimiento. La redención de nuestro cuerpo verdaderamente está en una manera diferente de entender los gemidos y el sufrimiento. Hace imposible que entendamos el crecimiento cristiano, todo alto privado, aislado de todo lo que está sucediendo en la creación y la historia. Nuestra respuesta, 6:26. ¿Cuál cree, hermano, que es el significado de que el Espíritu intercede con gemidos indecibles? ¿Recuerda, hermano, alguna experiencia similar? ¿Qué aprendió de ello? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 8:27. El Espíritu mismo intercede. Cuando oramos, jamás estamos solos. El Espíritu en todo tiempo está orando en y por nosotros. Esto significa que la energía e influencias básicas de nuestra formación espiritual no se deben a nuestra voluntad o conocimiento, ni a nuestra determinación o vigor, sino al siempre presente y activo Espíritu. En la oración se haya involucrado mucho más que el Señor, escuchándonos la parte más grande de la oración, como en muchas otras cosas más.
es la activa presencia intercedora del Espíritu de Dios en nuestra vida. 8:31, 35. ¿Qué pues diremos a esto? Siempre preguntas llevan el campo completo de la formación espiritual hacia un enfoque más preciso. Se trata de Dios, obrando a una escala inconcebiblemente vista que abarca toda la creación, toda la historia. No es hacer alarde con nuestra propia arma. Las preguntas nos impulsan a reconocer una vida definida por la resurrección del mundo, completo, vigorizado por el amor eterno, abarcador de Dios. Y aunque resulte difícil para las mentes enorgullecidas de secularismo, imaginarlo, este es el mundo de la resurrección en el cual los seguidores de Jesús viven. 9:1-11:36. Tengo gran tristeza y continuo dolor. Los capítulos 9-11 tratan con el hecho de que el pueblo judío como nación no ha abrazado el camino cristiano. ¿Qué deben hacer los gentiles cristianos? Este es un tema doloroso e incomprensible. Lo que asombra desde el comienzo es el tono de Pablo, su actitud. Él es tan judío como es posible ser y nunca se disculpa, desprecia o le quita valor a esa identidad. Es abiertamente un judío de principio a fin, pero ha sido maltratado por los judíos, perseguido, azotado, acusado, rechazado y tratado como enemigo. Aunque cuando expone el tema de los judíos no hay ni rastro ni animosidad en lo que dice o la manera en que lo dice, dada la proporción y frecuencia del odio irreligioso en nuestro mundo. Esta es una muestra más destacada de amar a tus enemigos. No hay queja ni rencor, ni por un instante Pablo va a odiar en el nombre de Jesús. 9:11. El propósito de Dios conforme a la elección. Los propósitos de Dios obran a un nivel más profundo del que se puede observar al sumar los motivos y acciones humanas. El deseo del Señor y su acción son frecuencias ocultas a nuestros ojos. Obra salvación más allá de lo que podemos entender. Hay mucho más aquí de lo que se puede ver a simple vista y la elección, la acción de Dios en todo esto es el término que se usa para ello, pero no es menos misterioso por eso. 9:19-24. O no tienen potestad al alfarero sobre el barro. Cuando Job le pregunta a Dios sobre su sufrimiento, recibe más de 60 preguntas como respuesta, ninguna de las cuales podía contestar. Ver Job 38:41. Pablo es considerablemente más breve. Responde al tema de estatus de los judíos con solamente 7 preguntas que tampoco son posibles de responder. Existen algunas preguntas que no podemos saber porque no estamos listos. Dios no obra dentro de los límites de nuestra capacidad de comprensión. 9:30-33. ¿Qué pues diremos? Entonces Pablo hace dos preguntas, versículo 30-32, que si responde usando líneas de Isaías 8:14, 28:16, que tanto judíos como cristianos identifican como mesiánicas la piedra. Mesías puede ser tanto una piedra angular que proporciona un estrado firme para una vida o fe, o una roca que se interpone en el camino mientras buscamos nuestro propio camino. Dios revelado en Jesús pone el camino de la salvación en nosotros. 10:8. Cerca de ti está la palabra. Ahora Pablo cita del gran mensaje de despedida de Moisés en los llanos de Moab, Deuteronomio 30:14. El sermón es que une la inmensa experiencia de salvación de Egipto y del desierto y la transforma en un asunto de fe y obediencia actual. Los judíos y cristianos leen la misma escritura por causa de todas sus diferencias. Pablo pacientemente detalla tras detalle de las escrituras, establece un territorio común entre ellos. Se cuida de no provocar ninguna escalada cristiana de las diferencias que están en conflicto, judíos y gentiles. Están sujetos a la misma palabra de Dios.
sujetos a la misma soberanía del Señor. Nuestra respuesta, 10:9-10, confesión. Más allá, hermano, del hecho de que somos salvos, hermanos, porque es importante para nosotros confesar con nuestros labios que Jesús es Señor y creer en Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos. Hoy, hermano, como un ejercicio breve, diga en voz alta 20 veces: Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos, es Señor. ¿Cómo, hermano, afectó eso su corazón? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 11, 13, 24. Injertado. Participante de la raíz y de la rica salvia del olivo. Ahora se dirige directamente a los cristianos gentiles, versículo 13, y les advierte que no desarrollen ningún aire de superioridad sobre los judíos. Los gentiles están en el árbol de la salvación solamente en virtud de un milagro, el milagro de que Dios los injertará, las ramas naturales. Los judíos que han sido desgajados pueden ser vueltas a injertar. Versículo 23. Los gentiles no son privilegiados por haber sido injertados milagrosamente. Los judíos también entrarán por medio de un milagro. No hay categorías en la comunidad cristiana. Todos estamos milagrosamente injertados en el árbol de olivo de Dios. 11, 33, 36. Juan. Inescrutables sus caminos. Pablo ha tratado con asuntos complejos. Ha hecho lo que estuvo a su alcance, razonando en forma vigorosa y meditando piadosamente sobre la Escritura para llevar a gentiles y judíos a tener una percepción mutua de comunidad. Pero hay más. Existe el misterio. El misterio no es lo que sobra después de que hemos hecho todo lo que nos fue posible para resolver las cosas por nosotros mismos, sino que es inherente a la misma naturaleza de Dios y sus obras. Es el más que encontramos firmemente en Él, más de lo que esperamos jamás, más de lo que podemos captar jamás, más de lo que somos capaces de explicar. Gloria es la palabra que usa Pablo para el más. Nuestra respuesta, 12.1. 12.1. Primero, adoración. Ve el índice de disciplinas espirituales. 12.1. Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El así que señala un cambio de énfasis. Estamos ahora, judíos y gentiles, en un terreno común. Somos nosotros todos pecadores, hermanos y hermanas en Cristo. Entendemos que Jesús es nuestro Salvador. Nos damos cuenta de que todos somos cada uno de nosotros nuevas criaturas, hombres y mujeres de la resurrección a través de la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces, así que vivamos esta nueva vida a fondo, poniendo nuestros cuerpos simples, completamente y llenos de fe en el altar, una ofrenda diaria de manera que Dios pueda obrar su voluntad en nosotros. Nuestra respuesta, 12.1, sacrificio. Hermanos, al comentar este versículo, Richard Foster dice que el problema con un sacrificio vivo es que siempre quiere bajarse del altar. Es una escala de 1 al 10, fácil a difícil. Ubique la dificultad que usted cree que tendría para entregar su ser por completo, pensamientos, palabras y acciones a Dios mientras trabaja durante esta semana. Haga todo esfuerzo posible para dedicar todo lo que piensa, dice o hace a Dios. ¿Cuántas veces quiso bajarse del altar? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 12.4.17, compañerismo. Vea el índice de disciplinas espirituales. 12.6, la vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 12.6, diferentes dones. La vida cristiana no es monócroma, ni somos todos iguales. Compartimos la identidad común de Cristo. Sin embargo, somos todos diferentes. Cada uno de nosotros está dotado en forma única para encarnar esta identidad infinitamente creativa en formas renovadas y particulares. 12.9.21. El amor sea sin fingimiento. Un
arpegio de 29 imperativos recorre de arriba abajo la escala del amor. Nunca nos quedaremos sin formas de amar. Nunca nos faltará ocasiones para amar. Nunca dejará de haber personas a quien amar. 12:11 servicio, ver índice de disciplinas espirituales. 12:12 oración, ver índice de disciplinas espirituales. 13:17 las autoridades superiores. Este es un pasaje de su mayor parte difícil. Lo que queda claro es que la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer cualquier cosa que querramos contra nuestra persona con la que no estamos de acuerdo, contra cualquier persona con la que no estamos de acuerdo. Los cristianos no quedan eximidos de llevar una vida de urbanidad, civilidad y respeto de las leyes en la comunidad. Pero de manera general los cristianos han luchado extremadamente buscando encontrar formas de ser fieles a Cristo, aunque vivan bajo gobernadores malvados e injustos que ordenan desobediencia a Él. Aunque no parece haber respuestas absolutas respecto hasta dónde es necesario obedecer a las autoridades injustas, está claro que debemos obedecer hasta lo máximo que no permita nuestra conciencia cristiana, que nos permita nuestra conciencia cristiana. 13:6 servicio, ver índice de disciplinas espirituales. 13:11 conociendo el tiempo. El tiempo presente es el único que está disponible para que nosotros vivamos en el Espíritu, para seguir a Jesús, obedecer su mandato, para recibir el amor del Padre. No vivimos el Evangelio con nostalgia, sobereando las bendiciones pasadas, y no vivimos las fantasías, anticipando un tiempo más conveniente. El tiempo es ahora sumerjase en este presente y esta presencia. 14:10 ¿por qué juzgáis? Para una comunidad que vive hasta el último, nosotros, únicamente por el perdón y la gracia, sostener un comentario constante sobre lo que desaprobamos o nos disgusta a uno de los otros es una afrenta. Las críticas agudas y los comentarios chismosos son corrosivos y corrompen. Cada palabra de juicio que sale de nuestra boca perturba a un alma eterna por la que Cristo murió. Nuestra respuesta, 14:10, compañerismo. ¿Dónde vio una congregación destruida por juicios críticos y chismes? Intente, hermano, este mes, hablar cada vez que pueda. Palabras de aliento y esperanza para edificación de la comunidad. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 14:17, la vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 15:1-3, ni aun Cristo se agrada a sí mismo. Pensamos que las personas con las que adoramos deberían ser de nuestra clase, afables y simpáticas, compañeros cristianos que piensan bien de nosotros y nos hacen sentir como en casa. Y si no nos agrada, nos alejamos y buscamos a otros que sí nos agraden. Esta es una perspectiva débil de la iglesia y ciertamente no es la que Cristo experimentó. Pablo calza los zapatos en otro pie. Nosotros debemos ser los que agrademos a otros. No venimos a la iglesia a satisfacer nuestras necesidades, sino las de nuestro prójimo. 15:16 servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 15:22-23 cuando vaya a España. Cada momento de esta vida cristiana se vive en algún lugar físico de la tierra. La geografía forma parte de la vida espiritual, tanto como la teología. La mención casi al pasar de España muestra las condiciones inmediatas de esta carta. Esta extravagante inmersión en la obra de Dios en Cristo entre nosotros pasa a un primer plano. Pablo hace planes para viajar a Jerusalén, vía Macedonia y Acaya, a comprar un pasaje de barco y después anticipa que hará una buena visita a Roma para continuar hacia España. Nuestras condiciones, la dirección de la calle en que vivimos en este momento y donde esperamos estar la semana próxima, son también un sumo de formación espiritual. 16:1-16. Nuestra hermana Febe, así como el Evangelio se alberga en algunas afecta a individuos con nombre, jamás carece de ubicación.
nunca es impersonal. Cada detalle tiene su raíz en algún lugar y se encarna en alguien. Para empezar, en Febe y sus 26 hermanos y hermanas nombradas en forma personal de la Iglesia de Roma. 16, 25, 27. Amén. Las palabras finales de Pablo son una oración y la última palabra, su oración, es amén. La grandiosa palabra hebrea que resuena a través de toda la escritura y la vida, afirmando el sólido fundamental respaldo de Dios en todo lo que somos y hacemos en el nombre de Jesús. 1:1. Por la voluntad de Dios. Con sus primeras palabras, Pablo nombra a Dios como la fuente de su llamado, una señal de que a través de toda la carta Él será reconocido como el originador de toda fe, gracia y dones espirituales. De principio a fin afirma el soberano poder del Señor y su presencia en la iglesia de Corinto y con nosotros. 1:2. Llamados a ser santos. Así como Pablo es llamado por la voluntad de Dios, también los corintios, Pablo usa la palabra santos para todos los miembros de la iglesia, con el significado de aquellos que han sido apartados por Dios como su pueblo santo. Levítico 11, 44, 45. Los esfuerzos para ganar o merecer esta designación siempre serán insuficientes. Versículos 26 y 30. Nuestro estatus de santo es un don de gracia de Dios. 1:4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros. La acción de gracias con el don de las relaciones humanas es la primera y más necesaria respuesta de aquellos que pertenecen a Dios. Nuestra respuesta. 1:2. Oración. La palabra griega que se traduce gracias en este versículo es eucarístico, que es la raíz para la palabra Eucaristía, y el vosotros está en plural. En otras palabras, Pablo agradece a Dios por el pueblo que es parte de la reunión de cristianos en Corintio. La próxima vez que participe en la Eucaristía o comunión, preste, hermano, atención especial para dar gracias por la congregación de la cual forma usted parte. ¿Pudo, hermano, dar gracias sinceramente o hubo algo que se impidió? Trate de explicar. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 1:10. Os ruego, pues, aquí comienza el propósito básico de Pablo para escribir la carta en este momento. La frase se repite 4:16. En medio de dos momentos en que aparece esta frase está su argumento completo contra las divisiones en la iglesia, que ocupa una cuarta parte de la carta. Aunque los corintios hacen alarde de sus logros espirituales, las divisiones en la comunidad son un indicativo para Pablo de que son espiritualmente inmaduros. 1:11. Los de Cloé. Pablo ha recibido o bien una carta o un informe verbal de parientes o asociados de la familia de Cloé. Para leer sobre las antiguas familias mediterráneas, ver la introducción. 1:12. Yo soy de Apolos. Pablo envió a Apolos, un cristiano judío de Alejandría, Corintio. Aparece su descripción en Hechos 18, 24, 28, con términos atractivos, como líder osado y carístico. Observe que el apóstol de ninguna manera critica a Apolos, más bien enfoca su argumento en lo destructivo que resulta cuando los creyentes valoran más al que proclama que la proclamación. 1:18. Es poder de Dios. La meta de toda sabiduría espiritual es estar consciente de que solo Dios salva, solo Él transporta la vida ahora y en el futuro. De este modo, la verdadera sabiduría espiritual busca más allá de sí misma su fuente en el Señor. 2:2. Y a este crucificado. Pablo teme que los corintios hayan entendido completamente mal el Evangelio, menos de sus propósitos y dones y logros. Se comportan como personas que piensan que se pueden salvar por sí mismos, por medio de sus propios esfuerzos. Él insiste en que recuerden que la salvación se logra por nada menos y nada más que la muerte de Jesús sobre la cruz, que pareciera una derrota, de acuerdo a los estándares mundanos.
De esta aparente derrota se origina la completa transformación de la realidad y la historia. Ningún esfuerzo para vivir la vida espiritual que no tenga la cruz en su centro puede llevar a otra parte que a una ilusión. 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría. La sabiduría espiritual viene por entregar el esfuerzo competitivo que va tras los logros humanos y descansar en la sabiduría escondida de la cruz. 2:13. Acomodando lo espiritual o a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo no vuelve a su argumento previo de que no existe sabiduría separada de la cruz. Más bien usa la ironía para dar una reprimenda a los miembros de la iglesia. La calidad de toda espiritualidad descansa en confiar con humildad en el Espíritu. 3:4. No sois carnales. La división en la comunidad de la iglesia da una clara evidencia de que los corintios son apenas algo más que principiantes espirituales. No podemos tener mucha esperanza de profundizar nuestras relaciones con Dios si somos incapaces de vivir armoniosamente con los que nos rodean. Esta armonía no es algo superficial, como llevamos bien con todo, como llevarme bien con todos. Pablo está profundamente consciente de que cuesta mucho trabajo, compromiso y hasta sacrificios respetar las propias diferencias reales entre las personas. Los capítulos 8 y 10 respectivamente tratan el dominio y la autocontrol que se requiere para la vida de la nueva comunidad del pueblo de Dios. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén.